Defensor de una política modernizadora y democrática, fomentó la educación a todos los niveles, estimuló la formación de organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó, como nadie lo había hecho antes, la reforma agraria. Hola, mi nombre es Rafael García Guzmán y en este video hablaremos sobre el cardenismo, quién es Lázaro Cárdenas, qué hizo y por qué es tan reconocible en la historia mexicana. Se conoce como cardenismo en la historia política mexicana el periodo de gobierno de dicha nación por Lázaro Cárdenas del Río, inaugurado durante los 6 años de su gobierno de 1934 a 1940. El cardenismo fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, PRM, antecesor del Partido Revolucionario Mexicano y también del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En 1911 terminó el régimen dictatorial conocido como el Porfiriato y se dio lugar a una serie de insurrecciones populares. Estas derivaron a lo largo de 10 años en una guerra civil, conocida hasta hoy como la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Este conflicto nacional fue tan importante y cambió radicalmente al país, para siempre, a manos de numerosos líderes revolucionarios. ¿Quién es Lázaro Cárdenas del Río? Lázaro Cárdenas del Río nació en una familia indígena muy modesta, recibiendo apenas una educación elemental. Para esos tiempos era un gran esfuerzo. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, cuya fecha de iniciación fue hace 4 años, 1910, dándole impulso a una carrera militar en la que se destacaría demasiado y ascendería de manera rápida, demostrando desde ese momento un gran talento. 10 años después, ya con toda la experiencia con todos esos años, llegó a ser general de brigada y defendió la causa constitucionales de Venustiano Carranza. Y debido al tan buen desempeño que hizo, llegó a ser jefe de operaciones de Veracruz, y en Michoacán resultó herido en la batalla de Huejotitlán 1923. En 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora y que acreditó su valía política en todo el país. Creó múltiples escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y la democratización de la universidad. Posteriormente fue ministro. En 1934, las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo una gran influencia en la vida política mexicana, pero una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Creó un partido revolucionario mexicano, antecedentes del posterior PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales y radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación de Naciones de Campesinos. Lázaro Cárdenas, bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendentes por lo que respecta al petróleo. Ello lo enfrentó con Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó el ferrocarril y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Creó todo un giro socializante del México post-revolucionario y su ambicioso programa de la reforma agraria. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de predecesores juntos habían llegado a distribuir. De fundamental importancia fue asimismo la cuestión del petróleo, en la que Cárdenas mostró su valentía y supo mantenerse firme frente a Estados Unidos. En 1938 anunció la expropiación
de las compañías británicas y estadounidenses del petróleo, medidas que contaban con el apoyo de todo el país. Ahora, ¿cuáles fueron sus principales aportaciones? Como ya habíamos mencionado, las vías de comunicación, como fueron la nacionalización del ferrocarril, como también parte de las políticas públicas de Cárdenas, fueron construidas nuevas carreteras en el país, lo que favoreció la movilización del transporte, modernizó la nación, además de incrementar el comercio. Legalización del petróleo. A través de la legalización del petróleo, mexicanos tuvieron más acceso al combustible y evitaron que manos extranjeras se apropiaran de él. Y esta medida permitió brindar mayores ofertas de empleo y mejoras salariales a trabajadores, con un monopolio estatal, Petróleo Mexicano, Pemex. Y la última, y una de las más importantes, reforma agraria. Parte del progreso económico del país fue a la reforma agraria, la cual ordenaba la repartición de las tierras entre los campesinos. Esto disminuyó los desacuerdos comerciales entre ellos. Fue un periodo de estabilidad política que legó a la posteridad avances significativos de materia de economía, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940.